ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo purísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que con la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, hermanos, pueden acomodarse. Hermanos, Dios llama al profeta Ezequiel que quiere hablarle para darle una misión, enviarlo a un pueblo rebelde a denunciar los males de ese pueblo. Escuchemos la primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han ofendido hasta el día de hoy. También los hijos tienen dura cerviz y el corazón obstinado. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor. Te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestros ojos están en el Señor, esperando
esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. ¿Cómo están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores? Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. ¿Cómo están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora? Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando tu misericordia. El apóstol San Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, nos permite en esta lectura interiorizar su vida. Él nos las revela y nos dice qué es lo que le hace sufrir. Él lleva un aguijón dentro de su cuerpo que lo tortura, que no le hace ser feliz. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por ello, 3 veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí, y me ha respondido: te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a gusto me glorio de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El evangelista San Marcos nos revela que Jesucristo pasó por el sufrimiento, porque tuvo que enfrentarse con todos los incrédulos de su pueblo. Jesucristo era demasiado sencillo, ordinario, auténtico, para manifestar algo de Dios, algo de la salvación de Dios. Por eso tuvo que sufrir y asumir nuestra miseria. Nos ponemos de pie, por favor, para escuchar la lectura y proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya,
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a un pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría esa que le han enseñado y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros aquí. Y esto le resultaba escandaloso. Jesús le decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe y recorría los pueblos alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos y aquellas que nos siguen a través de la Radio Horizonte de la Romana, Radio Callacoa en Higüey, canal de YouTube de la Basílica y canal de televisión. Le envío un saludo muy cariñoso a ustedes. Igualmente aquellos y aquellas que han venido como peregrinos a pedirle a la Virgen un propósito, y aquellos que se acostumbran a venir los domingos a la Basílica, le envío un saludo cariñoso también a ustedes. La palabra de Dios de hoy, yo lo quiero titular La frustración de los profetas. Pero la frustración de cualquier profeta en la historia da buenos frutos. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas. Profeta Ezequiel, la carta del apóstol San Pablo a los Corintios y el Evangelio de Marcos. En el profeta Ezequiel
viene la palabra pueblo. Generalmente un pueblo tiene muchos elementos. Tiene estructura civil, pero a la vez tiene estructura religiosa. Y cuando hay una sociedad, siempre Dios se acuerda de su pueblo. Envía lo que se llaman los profetas. Y hoy la palabra de Dios trata de esa dinámica. Dios envía profeta para anunciarle al mundo a Dios. Y dice, refiriéndose al profeta Ezequiel: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Dios utiliza la palabra hijos de Israel, indicando una vinculación de la paternidad. Pero también reconoce esa hermandad de hijo, pero reconoce también que es un pueblo rebelde, que se ha rebelado contra mí. Es la dinámica de los pueblos cuando no quieren reconocer a Dios y no aceptan el mensaje de salvación. Tienen el corazón duro y no entienden. Pero Dios permanece con su amor. Dios no existe en su corazón la palabra desanimarse. En Dios lo que existe un amor abundante. Por eso al final del texto de Ezequiel dice: ¿te hago caso o no te hagan caso? Pues son un pueblo rebelde. Reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Si no te hacen caso, lo esencial es que tú anunciaste a Dios en su corazón, que es la misión de un profeta: anunciar y denunciar. De ahí no puede salir un profeta, aunque el pueblo sea rebelde, aunque rechace a Dios. Y en esa dinámica va el Evangelio de Marcos. Jesús se dirige a su ciudad, donde se había criado, que lo conocían bien, conocían a sus familiares, a sus amigos, su parte laboral lo conocían. Llegó el sábado y empezó a enseñar en la sinagoga. Ya con el espacio que él tenía y la oportunidad de enseñar, él tenía cierta autoridad, que lo consideraban un rabín, un maestro. Y dice la palabra de Dios hoy: la multitud que lo oía se preguntaba admirado, sin la admiración de la multitud. Y yo digo que no es una acusación
tan directa del rechazo, sino que son preguntas. Y cuando uno pregunta es porque tiene duda. No es una oración de confirmación. Hay oración que es de interrogancia, de preguntar. Y hay oración en la gramática que es de confirmación, que confirman algo. Aquí las oraciones que coloca el Evangelio de Marcos son de interrogación, que lo hemos aprendido en la gramática. Una pregunta: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos, ¿no es este el hijo del carpintero? El hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón y sus hermanos no viven con nosotros aquí. Aclaro, cuando se habla de hermano, se habla de pariente, porque Jesucristo fue el único hijo de esa familia de José y María. Y eso, aquí es que viene la respuesta. Frente a la pregunta, viene la respuesta. Se escandalizaban de él, se escandalizaban viendo lo que hacía. Les decían: no desprecian a un profeta más en su tierra, entre sus parientes y su casa. Y allí no pudo hacer ningún milagro. Dice la palabra, curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos. Así que le faltaba fe, le faltaba aceptar el mensaje de la salvación. Aquí nosotros podemos situar también a la iglesia. Él se dirige a su pueblo, al mismo corazón de su pueblo. Y el corazón de Jesús, ¿cuál es? La iglesia, que Él fundó, que Él guía por el camino del bien. Pero dentro de la iglesia aparecen muchas personas con los siguientes elementos. Primero, ignorancia. Ignorancia de fe, porque no quieren profundizar sobre la persona de Jesucristo. Y esa ignorancia, ¿qué produce? Miedo, temor, inseguridad. Porque el que confía plenamente en Jesucristo no puede tener miedo. Consideren ustedes un profeta ignorante. Pero la ignorancia de un profeta, y aquí tomo el segundo elemento, es la ignorancia del conocimiento. Muchas personas tienen mucho conocimiento. ¿Dónde está la ignorancia? Que yo lo sé, que yo lo sé. A la parábola del sembrador, un ejemplo, yo me lo sé eso. La palabra de la curación de la mujer que sangraba constantemente, yo me lo sé. Que Jesucristo murió en la cruz, yo me lo sé. Pero el evangelio no es eso. El evangelio no es teoría. El evangelio es vivencia. Entonces usted
un ignorante lleno de conocimiento. Así aparecen miles de personas que son ignorantes y están llenos de conocimiento, porque se creen que tienen el conocimiento de toda la realidad de Dios en el mundo. Yo lo sé. ¿Cómo tú me explicas el nacimiento de la iglesia? Yo lo sé y todos lo saben. Pero el gran problema no es el conocimiento pleno de la historia bíblica, de la teología, donde tú demuestras el gran conocimiento de Dios, donde tú destruyes la ignorancia, en la vivencia. En la vivencia. Jesucristo no dejó mucho conocimiento en el sentido teológico, aunque después los teólogos han interpretado a Jesucristo, han hecho muchos libros. Él dejó dos elementos fundamentales: el amor, que se amen. Ahí está la capacidad de nuestro conocimiento, en el amor a Dios. Y que uno a veces nota dentro de la misma comunidad cristiana, que hay personas que se odian, que a veces hacen como competencia, como si fueran un partido político. A veces van planificando el mal, a veces van planificando la división dentro de la propia comunidad cristiana. A veces se rechazan al otro, se planifican cosas oscuras, maldades. A veces humillan y maltratan al otro. Inclusive no lo dejan crecer y lo van pisoteando, no con los pies, sino con planificación de idea, con planificación de maldad. Y después se llaman cristianos, que viven el cristianismo, pero no lo viven nada, porque no practican el amor. Y quizás estén llenos de mucha ciencia de Dios, pero su corazón está totalmente vacío, porque no basta la ciencia de Dios, no basta el conocimiento de Dios, sino la vivencia, la entrega en el amor. El segundo elemento que nos dejó el maestro es la unidad en la iglesia. Y yo le pregunto a ustedes, desde el siglo pasado, desde el siglo antepasado, desde el siglo XV de la era cristiana, ¿cuántas divisiones se han producido en la iglesia? ¿Cuántos cismas se han producido por la terquedad y porque el hombre ha querido mantener el poder encima de la unidad? Desde el siglo XV de la era cristiana se han producido divisiones en la iglesia, grupos que quieren mantenerse con el poder de la porción del pueblo de Dios, como si fueran dueño y señor del pueblo. Y el único dueño y señor del pueblo es Dios. Ese también es una ignorancia, una rebeldía contra Dios. Y lo que han hecho la división en la iglesia, los cismas, no han sido personas que no tengan conocimiento teológico. Tienen y bastante conocimiento, pero el poder, la ansia de gobernar, el deseo de dirigir, lo ponen rebelde contra los planes de la iglesia, contra los planes de Dios. Dios
siempre nos ha dejado una moral, los mandamientos. Y la iglesia tiene, a través del derecho canónico, muchos mandamientos. Y encontramos no solamente sacerdotes, muchos obispos, rebeldes a veces contra la moral y la ética cristiana, indicando que hay cosas que se pueden permitir en la iglesia. La propia ley natural no lo permite, y hay muchos que quieren que se hagan las cosas según la opinión, según un grupo social y un grupo de minoría. Y nosotros como iglesia tenemos que mantenernos en la verdad original, que es la verdad de Jesucristo. Ningún grupo, ningún gran conocedor teológico, sepa que sepa, no se puede alejarse del patrimonio de la fe cristiana, del patrimonio histórico de nuestro cristianismo, por hacerse simpático con grupos sociales. Aunque nos quedemos pequeños, pero la iglesia debe mantener la verdad encima de todo, mantener su tradición, porque no podemos negociar los principios de nuestra fe cristiana que partió del propio Jesucristo. Eso se ubican en ignorantes también, pero ignorantes con conocimiento, que es lo peor. Por eso vamos a pedir al Señor que nos dé la capacidad de amar, la capacidad siempre de vivir de acuerdo a la iglesia, y que nosotros como iglesia, los que dirigimos y acompañamos a la iglesia, nunca nos llegue la ansia y el deseo de dividir para proyectar mi propia idea. La idea que yo tengo que proyectar es la idea del magisterio. Yo no puedo construir mi propio magisterio. Ni un grupo de laicos, ni un grupo de obispos, ni un grupo de sacerdotes pueden construir su propio magisterio, sino tenemos que orientarnos del magisterio de la iglesia. Y si no lo hacemos así, también somos rebeldes, como ese pueblo que no aceptó el mensaje de Jesucristo. Pero dice Pablo hoy, todo es gracia. En medio de la debilidad, soy fuerte. Y así tiene que ser la iglesia. Aunque muchos miembros sean débiles, como iglesia, en frente a las debilidades, tenemos que ser fuertes. Y me basta la gracia para conseguir esa fortaleza que viene de Dios. Que Dios y la Virgen siempre nos acompañen. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, y por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y clamó por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Oremos al Señor. Nuestros ojos están fijos en Él, esperando misericordia. Por todos los que han recibido en la Iglesia el encargo de anunciar la palabra de Dios, para que fieles al mensaje sepan presentarlo a todos con lenguaje inteligible, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los laicos, para que fieles a la vocación colaboren en la construcción de la sociedad inspirado por el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que rechazan toda autoridad, todo magisterio y pretenden conducirse por sí mismos, para que reconozcan su extravío y dispongan su autosuficiencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que escuchemos la palabra de Dios, meditándola en nuestro corazón y así influya en nuestra vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vamos a pedir por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que también nuestro seminario menor, que comience a llenar de jóvenes que con mucha seriedad quieran seguir al Señor. Por eso, apreciada familia, yo como obispo le pido que le hablen de las vocaciones sacerdotales y religiosas a sus hijos y hijas, para que despierten la semilla vocacional. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, haznos dóciles a tu palabra y escucha nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor, todo el esfuerzo, el trabajo y el temor, y pongo en tu mesa mi pobre corazón, y vengo a decirte lo que siente mi interior, y con el pan yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí, y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Pongo en tus manos la duda y el pesar, las inquietudes que tengo al caminar. Tú, Señor, las cambiarás en alegría y paz. Con el vino y con el pan las has de transformar. Y con el pan yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí, y con el
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, tronos, dominaciones y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, los discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos sigue servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Daisy Martínez de Guerrero, Margarita Martínez, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijo de Dios, vamos a orar la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a sus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Moreno, vive como mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor, alcanzar los dones de la salvación, de no cesar nunca en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No cesemos en nuestra oración perseverante, implorando la misericordia de Dios, como hemos cantado en el Salmo, para que el Señor pues pronto nos alcance, vernos libres de toda esta enfermedad que nos acosa y tantas enfermedades, sabiendo siempre que nosotros tenemos una parte, somos corresponsables de lograr el éxito y vernos libres de toda esta situación que vivimos, ciertamente. Así que, como decía la primera lectura, hay que hacerle caso
al profeta, pues hagámosle caso a aquellos que nos orientan y que nos dicen cómo proceder hasta que no logremos, como escuchaba una reflexión, lo que se llama una inmunidad de rebaño, es decir, que la multitud ya esté inmune. No nos podremos ver liberados. No pensemos que aunque nos pongamos la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta que pueda haber, eso no significa que si no seguimos observando las prescripciones que desde el principio se nos ha recomendado, difícilmente nos veamos libres. De manera que la oración ante todo, la oración, luego la parte nuestra de observar las recomendaciones que se nos transmiten. Ahora, al saludar a la Virgen, vamos a ir por la parte de afuera, guardando la distancia física, y pasaremos cercano, muy cerquita, donde está el milagroso cuadro, pero no podremos subir la escalera, por supuesto. De manera que ahí oremos, pidámosle a la Madre que interceda por su pueblo. Y luego encenderemos nuestra vela, los que así tienen esa costumbre. Siempre advierto que de un solo tirón no se pueden dejar todas las velas que llegan, ¿no? Que hay que apagar y guardar en un depósito para prenderla gradualmente, para que no se sorprenda si ven una persona que es empleado de aquí recogiendo esas velas que después de un rato de encendida se guardan en un depósito y después durante la semana se van encendiendo. Esa orientación siempre me gusta darla, pues que el Señor nos alcance por intercesión de nuestra Madre sus bendiciones abundantes y que podamos pasar un hermoso día aquí en la casa de la Virgen. Vamos a poner en las manos de la Virgen de la Altagracia, desde este santuario donde derrama abundantes bendiciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor sea contigo. Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Altagracia, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre ustedes. Alimentados con esta Eucaristía, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud.